Esta es una unidad de ESIA que la hicimos el año pasado con el grupo de primero de la ESO. El año pasado empezamos con el 1x1 y es cuando empezamos un poco a hacer unidades directivas un poco más digitales, un poco más que participativas por ello. Entonces, bueno, la idea la sacamos de Sabio Digital, que tenía por ahí una propuesta de hacer una reforma en una casa y demás, y con ello planteamos la unidad didáctica entera. Entonces, en vez de, como matemáticas así tan cíclico, ¿no?, que todos los años llegamos a los números, empezamos con los números naturales, los números enteros, entonces en vez de todo eso, sí que repasamos un poco al principio, pero ya nos metemos con algo más práctico, porque si no, y ellos ya saben manejar perfectamente los números decimales, tampoco les tenemos que enseñar, ya saben unidades, decenas, centenas, o sea, las cosas básicas ya las saben, pues nos ponemos en marcha ya con esta unidad. Entonces, simplemente ellos ya tienen en su libro, si tienen alguna duda que tienen que mirar, no explicamos nada y entonces ya empezamos con esto. Sí que explicamos un poco, o les damos a veces alguna plantilla de lo que vamos a ver o de Excel o bueno, de presentaciones, ya ellos se manejan bastante bien. Esto está hecho con iPad, entonces bueno, hay aplicaciones, pero ahora mismo este año estoy planteando la misma actividad para FP básica, la estoy planteando con Google Apps, porque da igual, se puede hacer con hojas de cálculo, con documentos, con presentaciones, entonces todo lo hacemos online, desde la sala de informática y sin ningún problema, o sea que es igual la plataforma que utilicemos. Entonces bueno, entonces las justificaciones lo vamos a poner en práctica los números decimales pues con un caso real, ¿no? Entonces, que aquí el mapa está ahí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es plantearles un problema que es la reforma. Entonces viene la abuela a vivir a casa y tiene problemas de movilidad, con lo cual la bañera no le va a valer, tenemos que cambiarlo por un plato de ducha y aparte de eso tenemos que buscar un sitio donde ubicarla. Entonces, o habría que dividir una habitación o a ver cómo hacemos. Entonces, el problema es ese, que tenemos la casa, sí que hay espacio, pero hay que ver cómo distribuimos, porque también otro problema que veíamos es que con todavía en primero de la ESO, las superficies y tal, y hacerse idea de lo que son 17 metros cuadrados, 15 y tal, entonces venía muy bien también para que practicasen el tema de las áreas y demás. Entonces, bueno, la idea es que ellos tienen que empezar a investigar, entonces les damos la parte de abajo, bueno, aquí tenéis un poco los objetivos, las actividades. Tienen que analizar primero la situación de la familia para ver qué gastos, qué ingresos tienen al mes y después lo que tienen que hacer es elaborar primero ver cuánto va a costar la reforma, que calculen, cuánto pueden ahorrar al mes, porque en algunos apartados pues se ve que está gastando mucho la familia, y que cuadren un poco el presupuesto anual. Y tienen que mostrar un poco gráficos, pues cómo era antes, cómo era después, con su propuesta. Y entonces, bueno, por ver un poco la propuesta, pues les damos así los gastos, bueno, los ingresos, gastos fijos y gastos variables, que también es una cosa que ellos no tenían muy claro, que hay unos gastos que son fijos, o sea, todos los meses te llega, y de ahí es muy difícil recortar gastos. Y luego hay otros gastos que son variables, en los que ahí sí que es más probable saber recortar gastos. Entonces les damos la tabla con todos los ingresos y gastos, y lo primero que tienen que hacer es, pues como cada uno se lo damos de una manera, pues el padre gana tanto al mes, la madre al año, estos son al trimestre, bimensual. Entonces todos estos datos lo que hacen es organizarlos en una hoja de cálculo. Entonces lo que tienen que hacer es, ellos se organizan, el que quiera hacerlo trimestral o lo que quiera hacer mensual o anual. Entonces les damos libertad para que organicen un poco los gastos como ellos quieran. La verdad es que casi todos se fueron al mensual, que parece que es lo más accesible. Entonces, bueno, lo primero que hicieron fue organizar todos los gastos de la familia mes a mes. Entonces ya empezaron las dudas pero hay meses que se cobra más, sí, las pagas extras, en junio y en diciembre, pues entonces tienes que dividir entre 14 y en junio y en diciembre poner el doble de sueldo. Y bueno, ahí fueron descubriendo un poco cosillas que muchos no sabían, que se cobraba algunos meses la paga extra, que no, Entonces, bueno, organizaron todos los gastos y vieron que la familia era deficitaria al mes. Con las pagas extra y tal, sí, con las pagas extra, pues más o menos ya cuadraban un poquito, pero al año tenían que tirar un poco de ahorros porque no acaban de cuadrar. Entonces, bueno,
ya la segunda parte era investigar a ver dónde se podía recortar. De los gastos fijos, pues algunos sí que se podían recortar. Por ellos vieron que, bueno, teléfonos 450,70 al mes, una barbaridad. Decir, no, esto enseguida buscaron las compañías con las mejores tarifas. Ahí hicieron un recorte importante. En los seguros, ahí ya estaban un poco más perdidos. También lo de colegio, comedor, transporte, empezaron a... Bueno, el comedor... Digo, claro, si los padres están trabajando los dos, pues tienes que tirar de comedor y eso cuesta $1 al mes, ahí no se puede recortar. Entonces, de libros, difícil, de extraescolares... Entonces, bueno, hay algunos que tienen algunas propuestas, otros no. De impuestos, muy difícil recortar, y donde sí que se podía decir, no, en el gimnasio no, se van a ir a correr, o propuestas hay de todo tipo. De ocio, nada, que se cojan una película, se la ven en casa, hubo propuestas de... Entonces, bueno, luego ya, una vez que ya habían investigado, lo que tenían que hacer era preparar pues el presupuesto anual, un gráfico con todos los gastos por apartados, para ver lo que más gastan. Luego en la siguiente propuesta veíamos en qué habían recortado, entonces para ver un poco también la comparativa de gastos. Y luego la propuesta de reforma y la justificación de por qué iban a recortar en esto y lo demás. También eso, investigaron cómo se podía hacer. Ahora hay muchas empresas que te cambian la bañera por plato de ducha, entonces bueno, enseguida las encontraron, buscaron cuál era la mejor, que te lo hacían en 24 horas y demás, y lo pusieron ahí. Y luego en 2 sesiones prepararon toda la presentación con todos los datos que habían recogido, para luego exponerlo en la última sesión al público, bueno, al público, a la clase entera, ¿no? Entonces, bueno, para la evaluación utilizamos Corubrics, tanto para evaluar el trabajo en el grupo como para evaluar las presentaciones de los compañeros. Las presentaciones de los compañeros, primero vimos que les costaba mucho si era la rúbrica un poco complicada, entonces la pusimos así como muy sencilla, o sea, le dimos más importancia a cada aspecto. Y luego los 4 niveles, al principio pusimos una que tenía en cada una, pues mantiene la mirada, y les resultaba muy complicado. Entonces dijimos, bueno, pues totalmente, bastante, algo, nada, y así lo tenían como bastante más claro a la hora de calificar. Y la del trabajo en grupo, ahí sí que explicamos, sí que definimos un poco más, pues a ver, cuando contribuye, pues siempre da ideas útiles, y así que especificamos un poco más, porque ahí ya cada uno tenía más tiempo, no era justo al final de la presentación de cada equipo, les dábamos un momento para que evalúen, en 2-3 minutos evaluaban cómo había ido la presentación de cada equipo, y ahí un poco para evaluar su trabajo en grupo, que ahí sí que lo hacían ellos con más tiempo, de un día para otro evaluaban su trabajo en grupo. Y bueno, más o menos esta es la idea. La verdad es que para ellos fue una actividad bonita, aprendieron yo creo que muchas cosas que no damos en matemáticas, pero que sí están en la sociedad, sí que son importantes de conocer, y la verdad es que ellos estuvieron muy satisfechos con el proyecto y nosotros también, creemos que aprendieron bastante.